Bien, en el ejercicio 1 nos daban una función y nos pedían graficarla. A ver, vamos a graficar esa función, porque a partir del gráfico nosotros podríamos sacar varias cosas. Una pregunta, esto de acá arriba, ¿es un desplazamiento de quién? ¿Qué ¿De funciona? una parábola? Sí, señora, es una parábola, muy bien, corrida como suma 1 a la X, ¿corrida hacia dónde? Si sumo 1 a X, corro 1 para la derecha. Acá era distinto según el tema, pero ponele que corra 1 para la derecha. Y este 1 que está restando, ¿qué hace? Baja. Baja, perfecto. Entonces, es la parábola corrida 1 para la derecha. Uy, 1 para la derecha y tengo que bajar 1. ¿Está bien? Si quiero hacer tablita de valores, está bien, pero ya tengo la idea. Es la parábola corrida 1 y bajada 1. Por ejemplo, si yo pensara en hacer tablita de valores, la función es x más 1 elevado al cuadrado menos 1. Cuando es 0, esto me da 0. En realidad tendría que haber hecho pasar por ahí. Cuando es 1, si x es 1, si x es 1, esto me da 1 más 1, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. 4 menos 1, 3. ¿Está bien? Entonces, para 1 tendría que darle el valor 3. 1, 2, 3. Este que le hice muy ojímetro, lo borro. Por ejemplo, para menos 1 más 1, 0 al cuadrado 0, menos 1. Después si yo pusiera, no sé, 2, menos 2, perdón. Menos 2 más 1, menos 1. Al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Bueno, algo así. Ahora, ¿la tengo que dibujar entera? ¿Qué me dice esto? Que va ¿Para para los qué? valores más chiquitos que 1. Más chicos que 1, o sea que a partir de ahí. ¿Y ahí hueco o lleno? La imagen del 1. Con un Hueco. Vamos con la recta ahora. Ordenada al origen, 5. Este era 3, 4, 5. Ordenada al origen 5, me corro 1 y bajo 2, en definitiva se pegan. Pero no la puedo dejar toda entera porque si no, no sería función. Me quedó algo así, más o menos. ¿Estamos ahí? Entonces, a partir de ahí, ya la tengo graficada. ¿Podemos decir en qué punto no es derivable? En 1. Claro, porque ¿qué hay en 1? ¿Un punto anguloso? Hay un punto anguloso. Las derivadas laterales son diferentes, ¿sí? Pero no las vamos a calcular, o sea, simplemente con que diga, porque es a partir del dibujito, que no es derivada, ¿está bien? Porque hay un punto anguloso. Ese es el inciso 1AI. Y en el 2I me dice indicar los máximos y mínimos relativos. Máximo con azul y mínimo con rojo. ¿Se animan? ¿Alguien se anima a ponerlo? Máximo con azul y mínimo con rojo.
¿Entraron en el jam? Así pueden dibujar. O con... Bien. Máximo absoluto. El más alto, muy bien. Eso sería el máximo ahí, muy bien. Y un mínimo, ¿dónde habría? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. El punto del máximo es en x igual, lo voy a poner, ahí está, dale. En x igual a 1 y la y vale 3. Y el mínimo en x igual a menos 1 y la y vale menos 1. Perfecto. Entonces voy a poner máximo. Hasta acá vamos, en el 1, 3, mínimo, menos 1, 1. Menos 1, menos 1. Todo el dibujito. ¿Está? En el B, me pedía hallar la recta tangente en x igual a menos 2. Recta tangente. Y igual a m por x más b. Pero ¿qué sabemos? ¿Quién es la pendiente cuando es la recta tangente? Si tengo una función y me piden la recta tangente. La pendiente de esa recta, ¿quién era? La derivada. La derivada. La derivada en el punto A. Acá, ¿en qué punto me piden la recta tangente? En menos 2. Muy bien. Entonces, f' de menos 2. ¿Está bien? Y además, la recta tangente pasa por este puntito celeste, que no es ni más ni menos que el punto AF de A. Entonces, yo sé que tiene pendiente f' de menos 2, y sé que pasa por el punto menos 2, f de menos 2. F de menos 2. ¿Alguien me puede decir cómo sacaríamos el punto f de menos 2? F de menos 2. ¿Quién es f? Reemplazo con menos 2 en la función. En la función. Fíjense que la función es, para x menores que 1, es ese desplazamiento de parábola. Para x mayores o iguales que 1, es la recta. Para x igual a menos 2, ¿en cuál voy a reemplazar? ¿En la parábola? Claro, porque es más chiquito que 1. Muy bien. Entonces, menos 2 más 1, todo esto al cuadrado, menos 1. Hago esta cuenta, menos 2 más 1 es menos 1, al cuadrado 1, menos 1, 0. O sea que yo sé que pasa por el punto menos 2 en x, 0 en y. Y me falta sacar la pendiente. A ver, dice que es la derivada en menos 2. ¿Qué función de las dos? ¿Qué parte tengo que derivar de las dos? Si me piden f' de menos 2. ¿Cuál derivo? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Claro, porque es la que vale para los x menores que 1. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿dónde la derivo? A ver, borro esto de los máximos, chicos. Total, lo dejamos abajo. Muy bien. A ver. F' de x es igual, voy a derivar para x menores que 1, menores que 1. ¿Cuál es la derivada? Derivo esta primera, a ver. Bajo el exponente, me queda elevado a la 1, por la derivada de lo de adentro, que la derivada de lo de adentro es 1, y acá muchos se equivocaron. ¿Cuánto me da la derivada de ese menos 1? 0. Claro, 0. Algunos siguieron poniendo el menos 1, no, la derivada de la constante es 0. Esa es f', hasta ahí nomás. Entonces, si ahora yo necesito f' de menos 2, lo único que tengo que hacer es reemplazar la x por menos 2. ¿Está bien? Bueno, ¿y esta cuenta cuánto me da?
Menos 4 más 2. Bueno, sí, yo hacía menos 2 más 1, es menos 1, por este me queda menos 2, pero es lo mismo que menos 4 más 2, sí. Entonces se sabe que la pendiente de la recta es menos 2, ¿está bien? Esta es la pendiente. ¿Y cómo haría para sacar el B? Hay algo que no sé. Tienen que la recta tangente nos había dado menos 2x más b, 2, que esta fue la que nos dio menos 2, y también sabemos que pasa por el punto a f de a, 2, perdón, menos 2, f de menos 2. Ya habíamos obtenido f de menos 2. ¿Cuánto nos dio? 0. Bien. Entonces ahora, esto es x, esto es y. Reemplazo la y por 0, y donde dice x, reemplazo por menos 2. Me queda menos 2 por esto más b. Acá resuelvo. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo, más b, despejo b, me queda que b es menos 4. O sea que rearmo la recta. Menos 2x menos 4. Menos 2x menos 4. Y esa la tenemos que dibujar acá. Menos 2x menos 4. Que era menos 2x menos 4. ¿Ordenada al origen? Menos 4. Bien. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Después, bueno, sé que pasa por el punto 2, 0. Menos 2, 0, perdón. Y ahí fíjense que me quedó bastante tangente, ¿sí? Tiene que quedar tangente en este punto y quedó bastante bien. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Seguro? Están muy callados, ¿eh? ¿Qué parte se duda más acá? Pueden preguntar. ¿Nada? Yo, profe, me perdí porque estaba copiando. Eh, para sacar la derivada de la función, usó reglas de... No escucho, perdón. Si usé regla de la cadena, eso me pregunto, se me corta, ¿eh? Sí, lo derivó con reglas de derivación. Sí, 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 porque usé nada más que esta. ¿Esta se entiende por qué usé eso sola? Porque como me pedían en x igual a menos 2, era la parábola, entonces derivé esta con reglas de derivación. Sí, perfecto, si usaron la fórmula y menos y sub 0 por m por x menos x sub 0, tiene que dar f' es bajo el exponente, mantengo la base, no van teoremas. Y el 1 es una constante, así que no va. Y sí, si usaban la ecuación y menos 0, tiene que dar igual. La derivada la tengo que sacar de la misma forma. Es la f' en menos 2. O sea que hay que hacer que f' y reemplazar la x por menos 2. Les va a dar lo mismo. ¿Está bien? Y después el y sub 0, x sub 0, y sub 0 es el punto que se hace todo de una sola vez. Así está perfecto, ¿eh? Tiene que salir igual. X menos menos 2. ¿Está bien? Entonces esto nos queda menos 2 por x más 2, y si hacen la distributiva, les va a quedar menos 2x menos 4. Exactamente igual. ¿Vamos hasta acá? Bueno, el ejercicio 2. El ejercicio 2. En el A cayó la mayoría cayó en el A. Fíjense, ¿qué tenían ahí? F de x dice x cubo por seno de x. ¿Qué había que aplicar ahí? Regla del producto. Claro, regla del producto. No hay que derivar cada una, esto estaría mal, derivo cada uno, ¿no? Eso no, ¿está bien? Regla del producto, ¿se ve?
¿Estamos hasta ahí? Sí, En profe. En el B, o sea que esto era falso, había que hacer regla del producto. Vale. En el B me dice, si una función no es derivable, entonces tiene un punto anguloso. ¿Siempre que no sea derivable va a tener un punto anguloso? No, Claro, no porque puede ser discontinuo y tampoco es derivable. exactamente. Anguloso, la respuesta es no. Esto es falso. Por ejemplo, lo que decía la compañera. Acá no es continua, no es derivable porque no es continua, por no ser continua, y no tiene un punto anguloso. ¿Se ve? Por ejemplo. O podría ser como la raíz cúbica. La raíz cúbica no es derivable en cero, pero no tiene un punto anguloso. ¿Está bien? Sí, profe. Vamos con los últimos dos. ¿Qué me dice el C? Si h' es x cuadrado más 1, entonces h es estrictamente creciente. A ver, h' es igual a x cuadrado más 1, entonces h es estrictamente creciente. Uy, bueno, hagan de cuenta que escribí. Estrictamente creciente. Para saber si una función crece o decrece, si una función derivable crece o decrece, si f es derivable, ¿qué tengo que fijarme de la derivada para decir si crece o decrece? El signo. Exacto. Bien, y entonces, ¿qué tendría que qué signo tiene que tener la derivada para que sea creciente? Positiva. Exactamente. Para que h sea estrictamente creciente, su derivada tiene que ser Positiva. exacto. Mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. ¿Y alguien se acuerda cómo es el dibujito de esa función, de esa h'? X cuadrado más 1. ¿Es la parábola? ¿Con desplazamiento a la izquierda? Acá el 1, ¿a quién le está sumando? Ah, no, sube 1. Claro, 1 hacia arriba. Entonces, h' es siempre positiva, está arriba del eje. Aquí, esta en particular es siempre positiva. ¿Se ve? Sí, profe. Ya que estamos, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que mirar? A ver, si f es derivable. ¿Qué debo mirar? Uy. De f segunda para saber si es cóncava
para saber si F es cóncava o convexa. Exactamente, de nuevo el signo. El signo de F segunda dice si F es cóncava, convexa o cóncava. ¿Está bien? Y ya que estamos acá, por ejemplo, ¿cómo es F segunda si la función es así? Si F es así, si F es convexa, ¿cómo es F segunda? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Sí, señor. Si F es cóncava, entonces F segunda tiene que ser positiva. ¿Está bien? Y bueno, pregunto. Decir que F segunda es negativo. ¿La derivada segunda es la derivada de quién? La derivada de primera. Exacto. Como F segunda es la derivada de F prima, si F segunda es negativa, ¿qué puedo decir de F prima? ¿Que decrece? Claro, decrece. Si la derivada segunda, si F segunda es positiva, ¿qué puedo decir de F prima? ¿Que crece? ¿Qué crece? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver. En resumen, el signo de F' me dice si F crece o decrece. Y el crecimiento o decrecimiento de F', me va a dar el signo de F segunda. ¿Está bien? Porque si F' es creciente, la derivada segunda, ¿cómo va a ser? Si F' crece, ¿qué signo va a tener la derivada segunda? Positiva. Claro. Entonces el crecimiento o decrecimiento de F' informa del signo de F segunda y por lo tanto de la concavidad de F. ¿Está bien? Acá es como que se junta todo. A ver. Bueno. Esto me va a servir para el ejercicio que sigue, todo esto que estuve diciendo. A ver si podemos hacer el D antes de que se nos corte esta reunión. ¿Cómo tienen que hacer para derivar en el D, en el 2D? Para sacar F'. Regla de la cadena. Sí, señor. La función que más abarca es coseno, la derivada es menos seno, valuada en toda esa cosa. Lo único que derivé fue coseno. ¿Y ahora qué debería hacer? Derivar esto, ¿eh?
Y para derivar esto, reglita del cociente, ¿sí? La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba como está, por el de abajo derivado, todo dividido el de abajo al cuadrado, ¿sí? Y habría que ver, pero creo que si simplifican o lo que sea, pero no les da 3/2. Eso era falso. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Ahora me gustaría que pensáramos el 3. Corto la reunión porque ya se corta igual. El grabo. En el ejercicio 13 nos da el gráfico de quién. De F'. De F', exactamente. ¿Qué tengo que ver de F'? ¿Qué tengo que mirar de F' para decir si F crece o decrece? El signo. Muy bien. Eso es lo que yo tengo que fijarme para responder en el ejercicio A. Me dice los intervalos donde F crece y aquellos en los que F decrece. ¿Está bien? En el A. Entonces, tengo que ver si F crece. F crece si F' es positiva. ¿Está bien? ¿Y dónde es positiva esta función? Positiva, arriba del eje. De menos 2,5 a 3. ¿Se entiende? De menos 2,5, más o menos, hasta 3. ¿Está bien? Y F decrece si F' es ¿cómo? Negativa. ¿Está bien? Y es negativa, ¿en qué intervalo? Menos, Desde menos menos 3. 3 hasta menos 2,5. ¿Se ve? Porque está abajo del eje. Solamente me fijo en el signo de F', solo veo. ¿Está bien? No tienen que fijarse cuándo crece y cuándo decrece F', ¿eh? No, no. Solamente el signo. ¿Está bien? Sí, profe. Vamos con lo de los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos de una función? Los puntos donde la gráfica corta el eje X. ¿La gráfica de quién? A ver, O sea, puntos críticos. Recordemos mínimos. Candidatos a máximos mínimos, ¿sí? En función tales que ADA no existía. Para ver cuándo la derivada es 0, claro, si yo tengo el dibujito de la derivada en el gráfico de F', exactamente serán las raíces. ¿Y cómo veo esto donde no existe F'? De F' serán los puntos que no tienen imagen. ¿Está bien? Esos eran puntos críticos. Entonces acá, ¿hay algún agujerito? ¿Hay algún punto sin imagen desde menos 3 hasta 3? No. No. O sea que, recordemos que los puntos críticos, su derivada no existe. Pero acá, como 3 a 3, no hay agujerito, entonces esto, en este ejercicio, no me aporta nada. No hay ningún punto donde no exista la derivada. Ahora bien, ¿dónde la derivada es 0? Sí, donde corta al eje X. ¿En qué puntos? ¿En qué valores de X? Menos 2,5.
y en 1, ¿no? ¿Está bien? Y en el C, que me piden los máximos y mínimos. Oh, mira, acá esto no se ve nada ahora. Acá f' igual a 0, dijimos, y x igual a 1. Y que no exista f', no había en este ejercicio. Bien, lo de los máximos y mínimos. Los candidatos a máximos y mínimos eran los puntos donde la derivada es 0 o donde no existe. O sea que en este ejercicio hay dos candidatos. Y el x igual a 1. ¿Está bien? Recuerden que el dominio de este ejercicio, las x van desde -3 hasta 3. Y el 1 por ahí, ¿está bien? ¿Para qué estoy haciendo esto? Para hacer el cuadrito, ¿sí? El cuadrito de la derivada. El signo de f' desde -2,5 hasta 1, desde 1 hasta 3. En el intervalo -3, -2,5, ¿cuál es el signo de la derivada? Para los x entre -3 y -2,5, ¿la derivada cómo es? Si está por abajo del eje. Negativo. Claro. Negativa. Y en los otros era positivo porque estaba arriba del eje, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Si la derivada es negativa, ¿qué se de f? De- ¿Qué hace? Positiva crece, si la derivada es positiva, crece. ¿En dónde hay un extremo? ¿Dónde hay un cambio de signo de f'? En -2,5. En -2,5. ¿Y qué hay? Fíjense que si la función decrece y después crece, Un mínimo. muy bien, un mínimo, decrece y luego crece. ¿Se ve? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Y vamos con el D. Dice, hallar si es posible el valor de f segunda en 2. ¿Qué es f segunda de f'? Su derivada. Claro, su derivada. Entonces, si yo les preguntara, a ver, ¿me puedes decir, no pregunte el ejercicio, ¿me puedes decir qué signo tendrá f segunda de -2? ¿Qué tengo que hacer? Hacer una recta tangente, y ver si esa pendiente es positiva o negativa. La pendiente va a ser f segunda, ¿está bien? ¿Y qué signo tiene esa pendiente? Positiva. Positiva. O sea que esto va a ser positivo, ¿está bien? Ahora miren ustedes, miren acá en 0. Pregunta, ¿existirá f segunda de 0? ¿Cómo le ven ahí? ¿Hay un quiebre o no? En 0. ¿Se ve? Sí. Entonces esa no va a existir f segunda de 0. F segunda de 1, ¿va a existir? No. No, porque también hay un punto anguloso en f', por eso la derivada segunda no existe. A ver. Ahora me preguntan f' en 2. F segunda en 2. F segunda en 2. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? No leer la imagen, porque eso sería, si yo leo la imagen, acá de una, estaría leyendo f' de 2, porque esa es f'. Pero f segunda no, tendré que hacer una recta tangente, que tiene una particularidad. ¿Cómo me queda la recta tangente?
Es lo mismo hacer una recta tangente acá que cuando la hice ahí a la celestita. Ahí tocarían más de un punto, ¿no? Sí, bueno, pero ¿cuál les parece más fácil de hacer? Si yo les pido, hacemos la recta tangente acá, ¿qué será más fácil? ¿Hacerla ahí o hacerla en 2? O hacerla en este, o hacerla en este. En la parábola más fácil. Más fácil en la parábola, pero a mí más fácil en las rectas. Porque digo, cuando es una recta, vos haces la recta tangente y te queda esa misma, te queda la misma recta. ¿Se entiende lo que digo? En vez si yo hago acá, la estoy haciendo como aujímetro. ¿Se ve? Si yo quiero hacer una recta tangente acá, bueno, la recta tangente va a coincidir con esta recta que está dibujada. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí. ¿Está bien? Entonces, para dar f segunda de 2, lo único que tengo que hacer es leer la pendiente de esa recta. Variación en y sobre variación en x. ¿Cuál es la pendiente de esta recta verde? Elijo 2 puntos, variación en y, variación en x. ¿Cuánto sería? ¿2/1? La variación en y, fíjate que es un cuadradito nomás. 1 y 1. ¿Sí? Bueno, ya no me queda lugar. Pero 1 y 1, ¿sí? Sí, sí. Variación en y sobre variación en x, 1 sobre 1. Y vamos con lo de punto de inflexión. ¿Qué era un punto de inflexión? Tiene que haber ¿qué cosa en la función? Un cambio de concavidad. Exacto. Cambia la concavidad. ¿O un cambio de signo de quién? ¿Quién me dice de la concavidad? F segunda. Exacto. ¿Está bien? F segunda. Entonces, a ver. Voy a despejar un poquito acá. A ver, en -1, f de -1. En -1. A ver, yo tengo el gráfico de f', ¿sí? Tiene que ver si cambia de signo la derivada segunda. ¿Qué tengo que mirar? Acá está la derivada primera. ¿Cómo puedo ver algo de la derivada segunda? ¿Qué debería hacer? Si este es f', ¿qué puedo hacer para saber cosas de f segunda? Se puede ver el crecimiento y decrecimiento, ¿no? Bien, o con las rectas tangentes, ¿sí? Porque las pendientes de esas rectas van a ser la derivada segunda, ¿sí? Las pendientes de las tangentes a f' son f segunda. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Qué signos tienen las pendientes esas? Positivas. Positivas. Y si yo hago rectas tangentes pasado el -1, por ejemplo, esta, uy, hagan de cuenta que me salió bien. ¿Cómo son las pendientes? Negativas. Negativa. Entonces f segunda es negativa. Hay un cambio de signo de f segunda, entonces hay un punto de inflexión.
O lo que decía el compañero de cambio de crecimiento. Si f' va creciendo, si f' está creciendo, ¿cómo va a ser su derivada? Positivo. Claro, en toda esta parte donde va creciendo, f segunda será positiva. Y en toda la parte donde esté decreciendo, f segunda será negativa. Entonces fíjense que acá en -1 cambia de signo f segunda. De positiva pasa a negativa. O sea que sí hay un punto de inflexión. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, y esto que les decía, a ver, uy, nada que ver. Hacemos uno. Ahora tienen otras consultas igual, pero hagamos uno de esto. A ver. El D. Este es de la guía. Tengo que sacar U' de 1. U' de 1. ¿Quién es U? U de X dice que es F, perdón, F de G de X. Es una función compuesta. Entonces, para sacar U', ¿cuál es la primera que derivo? En la composición, la que más agarra. ¿Quién es la que agarra más ahí, la F o la G? F. F. Entonces se deriva primero la F, valuada en la G sin derivar, y ahora sí por la derivada de la G. ¿Y la X cuánto tiene que valer? 1, así que todos los lugares donde dice X pondré 1. U' de 1 igual a F' de G de 1 por G' de 1. Bien, y vamos de a poquito. ¿Cómo hago para sacar G de 1? Miren bien acá. Uy, yo no veo nada. G de 1. G de 1. ¿Quién es la G? La celeste, ¿no? Sí. G de 1. G de 1, ay, acá está. ¿Cuánto vale? 1, Uno. ¿verdad? Entonces me queda F' de 1. ¿Está bien? Como G de 1. A ver, como G de 1 es 1, lo único que hice fue reemplazar. G de 1. Y ahora me quedan dos primas. Me queda F' de 1 y G' de 1. Y yo tengo F y G ahí. ¿Cómo hago para sacar F' de 1? Tengo el 1, y yo no puedo decir que F' de 1 es la imagen esa. ¿Qué tengo que hacer? Porque ese es F. ¿Qué tendría que hacer para sacar F' de 1? La recta tangente. Lo mismo que hice recién en el dibujito, para F segunda de -2. Tendría que hacer la recta tangente, y a esa recta tangente, que coincide, ¿ven? Leerle su pendiente. Variación en Y, variación en X. ¿Está bien? ¿Cuánto me da F' de 1? En Y, me muevo 2. y en X 1. Y para sacar G' de 1,
Voy a tener que hacer la recta tangente, pero en la G. Esta es la G, wedge, y ahí la recta tangente. Y de nuevo, para leer la pendiente, variación en Y sobre variación en X. Ahí la variación en Y, ojo, como estoy bajando, es -1, ¿sí? ¿Sí? Y esa es la cuenta. ¿Vamos? ¿Puedes repetir eso otra vez? Lo de la pendiente. Sí. Si yo quiero hacer, si quiero sacar, por ejemplo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Suponete que me piden G' de 5. G, yo no puedo decir que G' de 5 sea 2, porque esa sería la imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para sacar G' de 5? Tengo que dibujar una recta tangente, que va a coincidir con la recta esa que está dibujadita, ¿sí? Esa es la recta tangente. G' de 5 es la pendiente de esa recta. Entonces, yo a esa recta tengo que leerle cuál es su pendiente, ¿está bien? Entonces, para leerle la pendiente, tendría que dibujarme un triangulito rectángulo. Esto es lo que se mueve en Y, esto es lo que se mueve. 3, ¿sí? En X, así. Y en Y, 2. ¿Se ve? Por eso es 2/3 G' de 5. Sí, gracias, profe. Bien. Bueno, esa idea, esta es más fácil acá, me parece. ¿Cómo piensan el I? A ver. Tienen que H es G compuesta con F. ¿Quién sería H'? Recuerden que acá tomo un X, le aplico G, y a esa cosa le aplicaré F. Entonces, H', ¿qué me quedaría? Derivo la función que está más afuera. F' de G de X. Claro, la que está más afuera es F', es F, perdón, entonces es derivar. ¿Y ahora qué me falta? Por G de prima de X. ¿Es claro eso? Porque hay mucho silencio. Sí, profe. Entonces, H' de 1, ¿qué tengo que hacer? Donde dice X, ¿qué voy a poner? 1. Y nada más, ¿sí? Este me parece que es más fácil que el que hicimos recién. ¿De dónde saco G de 1? Acá. G de 1. Es de la tabla, ¿eh? G1. ¿De dónde sacaría G' de 1? De la tal, que ¿Cuánto sería da? 6. Sí, señor. ¿Y F' de 2 cuánto daría? 5. 5. Muy bien. O sea que, sí, este es más fácil porque no hay que hacer rectas tangentes, hay que fijarse ahí nada más. ¿Estamos? ¿Más o menos? ¿Algo mejoró? Sí, profe. Bueno, chicos. Éxitos para el sábado y recuerden que tienen más clases de consulta, me parece que más tarde hay otra, ¿eh? Profe, ¿Sí? había una a las 2, pero como que nunca me aceptó el Zoom. Va, el Meet. Qué raro. ¿Y más tarde?
Sí, seguro que hay, pero yo me voy a particular. Ah, bueno, es optimización